Bienvenidos y bienvenidas. Damos comienzo a la jornada sobre prioridades TIC en las administraciones públicas de la Generalitat Valenciana. Está organizado por la revista Sociedad de la Información Digital, patrocinado por las empresas Oracle y ERRI, y además contamos con la colaboración de la Consejería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Consejería de Hacienda y Modelo Económico, Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública, Agencia Tributaria Valenciana, Ayuntamiento de Elche, Ayuntamiento de Torret y Ayuntamiento de Valencia. Yo soy Carolina Sánchez, la directora de la revista Sociedad de la Información Digital. Nosotros, somos una organización periodística promotora de seminarios vinculados a la aplicación de las nuevas tecnologías en la administración pública. Y nuestra forma de ejercer el periodismo la basamos principalmente en encuentros como este. Bueno, en último lugar, interviene Pere Fuset Tortosa, concejal de Agenda Digital del Ayuntamiento de Valencia, y el título es Prioridades TIC en el Ayuntamiento de Valencia. Cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias. Voy a ir al grano porque creo que lleváis un poquito de retraso y además soy el último. Empezamos a todos a tener un poquito de hambre, así que voy a intentar ir un poco ligero. Explicaros que, en todo caso, desde Agenda Digital nos dividimos en dos áreas del Ayuntamiento de Valencia. Por una parte, lo que sería el SERTIC, que sería el servicio TIC básico de cualquier ayuntamiento, y por otra parte, la Oficina de Ciudad Inteligente, que es una oficina pionera especializada en asesorar a todos los servicios de manera transversal en su transformación al proyecto de ciudad inteligente, ya que Valencia dispone de una plataforma de ciudad inteligente y tratamos de trabajar de manera transversal con todos los servicios. Esta presentación la he basado sobre todo en lo que se refiere a la parte de administración electrónica, pero si me da tiempo y trataré de ser disciplinado con los 20 minutos, os daré algún apunte también por lo que respecta a la Smart City. Por lo que respecta a las prioridades, hay mucha sorpresa porque después de oír a mis compañeros estaremos más o menos en las mismas. Reforzar y formar al personal TIC en las últimas tendencias tecnológicas. Es importante saber que yo creo que ha llegado un momento en que no hace falta más sensores, no hace falta mejor software, lo que hace falta es mejor formación humana y aprovechar al máximo las herramientas de las que disponemos. Ampliar y consolidar la administración electrónica en el sector público local para que sea más ágil, una mayor eficiencia, sea también mucho más fácil y accesible para la ciudadanía, que al final es el cliente, el que no debemos nunca de olvidar. Como utiliza un conocido empresario valenciano, es el jefe y, por tanto, debemos de pensar bien en su bienestar y en su facilidad. Resolver la brecha digital en la población es algo que también debería importarnos mucho y particularmente en este momento, porque tenemos que ser conscientes de que existen barreras. La primera de ellas, el acceso a la conexión de Internet. Parece mentira, pero en la ciudad de Valencia estamos en el tercer país del mundo con la mejor conectividad. Dentro de eso, la ciudad de Valencia dispone de una muy buena extensión de la fibra, cerca del 98%, pero aún hay gente que no dispone de una conectividad oportuna, ¿no? Y en esta pandemia, por ejemplo, lo hemos podido ver. Trabajamos también por aumentar la interoperabilidad con otras administraciones y organismos públicos. En ese sentido, creo que es importante que ahorremos tiempos al ciudadano y, por lo tanto, dejemos de pedirle papeles que podemos conseguir por otra vía. Y, por lo tanto, esta es una de las prioridades también más marcadas. Se ha explicado ampliamente, no me extenderé mucho, trabajar en la ciberseguridad. Hoy en día creo que ningún ayuntamiento teme que le puedan entrar 3 personas con una media en la cabeza y una pistola, pero sin embargo estamos expuestos a los ciberdelitos, a cualquier tipo de estafa, como ha pasado no en el Ayuntamiento de Valencia, pero sí en el propio sector público local. Y por último, mejorar los servicios a la ciudadanía a través de las TIC. Al final, también, pues como decimos, el jefe es el que es y tenemos que mejorar su calidad de vida utilizando la tecnología. Este es el objetivo central que en el Ayuntamiento de Valencia tenemos a la hora de entender la digitalización. Añadiría otro que sería, no lo he puesto aquí, pero creo que compartiremos todos, es como principal prioridad encontrar informáticos, porque ahora mismo estamos viviendo un momento de alta demanda. Alguna empresa valenciana, de hecho, creo que está haciendo un agujero, no solo por lo que respecta al personal público, sino también por lo que respecta a muchas contratas. Y bueno, vamos a ver también si esta aceleración que ha supuesto la pandemia, como vamos a ver,
pues también nos trae nuevas hornadas de gente formada. Como os decía, la pandemia lo ha cambiado todo, más bien, más que cambiarlo, lo que ha hecho es acelerar este proceso de digitalización. Y por tanto, la prioridad en este momento, y estoy convencido de que mis compañeros y compañeras estarán de acuerdo conmigo, es que todo funcione a pesar de esta pandemia de COVID que estamos viviendo. En ese sentido, las prioridades podríamos resumirlas en estas 6. Implementar el teletrabajo. En Valencia hemos pasado de 250 puestos de teletrabajo a más de 2.500 en tiempo récord, con diversas soluciones tecnológicas, tanto Citrix como VPN. Reforzar la electrónica mediante la sede y aplicaciones en un momento en que la atención presencial obviamente ha caído, cuando no directamente ha sido imposible, y como luego veremos, este ha sido uno de los mayores esfuerzos. En el caso de Valencia hemos tenido también una estrategia Smart City relativa al control de la COVID para monitorizar la ciudad en tiempos de pandemia. Hemos tratado también de agilizar las ayudas y las subvenciones mediante la sede electrónica. Valencia ha sido de las primeras en poner en marcha el plan Resistir. Creo que se han pagado ya más de 14 millones de euros solo en el plan Resistir, con muchas otras ayudas, en un momento en el que la administración más próxima tiene que estar, cuanto más próxima y más ágil, mejor de cara a la ciudadanía. Estamos también preparando bancos de proyectos para esos Next Generation, de los que aún sabemos poco, y lo poco que sabemos no nos acaba de gustar, porque pensamos que los ayuntamientos tenemos que estar mucho más implicados en la gestión de esos fondos, y obviamente también mejorar los canales de la comunicación ciudadana. Esos son los 6 grandes ejes con los que hemos trabajado en este momento. Vamos a un ejemplo previo, un ejemplo claro, perdón, como podría ser este primer trimestre de 2021. Es necesario decir que todo esto ha sido posible gracias a un trabajo previo. En 2015, Valencia estrena su plataforma integral de la administración electrónica, PIAE, un proyecto muy premiado y que nos ha permitido, pues, de alguna manera, suprimir el papel y apostar por la administración electrónica ya desde hace unos cuantos años. Fuimos también el primer ayuntamiento integrado con Clave en noviembre de 2016. De hecho, en esa auditoría que la auditora EY realizó en marzo del 19, el Ayuntamiento de Valencia era la administración local mejor digitalizada de España, con un 87% de madurez. Esperemos que la próxima vez que se pase el algodón eso haya mejorado aún. Fuimos también la primera gran ciudad en certificarnos en el Esquema Nacional de Seguridad en enero de 2020. A partir de ahí ya vino la pandemia de la COVID y, como digo, tuvimos que apretar el acelerador con esa implementación del teletrabajo y también integrándonos en el SIR, en el Sistema de Interconexión de Registros, un trabajo que veníamos haciendo desde noviembre del 19 y que culminamos en abril del 2000 para poder, como digo, integrarnos con el resto de administraciones electrónicas de nuestro país. En este primer trimestre de 2021 hemos tenido que, como digo, apretar el acelerador, continuar, porque como luego vamos a ver, esa tendencia que el año pasado de manera muy clara empezó, no ha hecho más que acelerarse. Hemos remodelado la sede electrónica, hemos estrenado nueva web, parece mentira, pero Valencia tenía la misma web desde el año 2000. Supongo que os podréis imaginar la cantidad de cambios tecnológicos y sociales que se han producido en todos estos años. Y, bueno, pues obviamente hemos potenciado de manera muy clara la administración electrónica, ¿no? Incorporando la búsqueda de trámites en el buscador, algo que no existía, buscando compatibilidades con iOS, ya que parece ser que había algún tipo de problema con algunos certificados que se utilizaban, refuerzo de servidores y tocando madera para que esa sede electrónica no cayera cuando venían esas altas demandas, ¿no? Que nadie puede estar seguro nunca de poder soportar. Algunas administraciones, pues en algún momento de manera lógica han podido tener problemas y nosotros de momento estamos resistiendo. Aquí quería poner un ejemplo del año 2020 para que veáis, porque obviamente fue el año de la respuesta urgente. El año 2020 se presentaron cerca de más de 157.000 instancias electrónicas, lo cual supone un aumento del 84,38% respecto al año 2019. Si nos vamos al inicio de esta sede electrónica, podemos decir que se ha multiplicado por 65 el uso, por lo menos por lo que respecta a las instancias electrónicas. Es decir, ha aumentado en un 6.378%.
lo cual se dice pronto, pero obviamente, como refleja ese gráfico, es un aumento espectacular. Y también explicar que esto no solo afecta a las personas jurídicas, sino también a las personas físicas, lo cual es el gran reto, ¿no? Por lo que respecta a esa brecha digital. Ahí tenéis la gráfica de la evolución de usuarios. Como veis, el año 2020 prácticamente se duplicaron los usuarios y, bueno, de alguna manera, parafraseando a ese cantautor valenciano como es el Titi, quien lo prueba repite. La administración electrónica, obviamente, tiene cierta barrera, pero una vez mucha gente, pues, necesidad hecho virtud, ha probado la administración electrónica y ha comprobado, pues, que es mucho más cómoda, mucho más ágil y, aunque no lo incorpore, tampoco hay que olvidar la componente económica, ¿no? Supone un gran ahorro, no solo para el propio ayuntamiento, que se ahorra muchísimo, por ejemplo, en la estafeta, en notificaciones postales, sino también para la ciudadanía, ¿no? De hecho, existe una fórmula de cálculo de la Federación Española de Municipios y Provincias y estábamos hablando de varios millones de euros los que se ahorraría la ciudadanía por usar esa sede electrónica solo en un año. Vamos un poquito más rápidos. Esto es, como digo, el primer trimestre de 2021. Vemos que esta tendencia no solo se mantiene, sino que incluso se incrementa. Es decir, esa gente que ha venido para quedarse continúa usando más esa sede electrónica. De hecho, en este primer trimestre hemos alcanzado el máximo histórico, duplicando las instancias tramitadas y triplicando los nuevos usuarios respecto al mismo periodo del año anterior. Aquí tenéis la gráfica de evolución de los 12 últimos meses, sabiendo que los 10 anteriores o los 9 anteriores son ya con la pandemia, pues como veis, esto no ha hecho más que empezar. Si vemos algunos datos, veréis que respecto al primer trimestre de 2020, como decíamos, las instancias electrónicas han aumentado un 136%. Es decir, ya en este año 2021, con la situación un poco normalizada o estabilizada, por lo menos acostumbrados a ello, la administración electrónica no ha hecho más que continuar creciendo, ¿no? Hemos tramitado más del doble de instancias que en el mismo periodo del año anterior. Por lo que respecta a nuevos usuarios, pues un poco lo mismo, o más, ¿no? Hemos ganado el triple de nuevos usuarios que en el mismo periodo del año anterior, la cual cosa es una buena noticia porque, como decíamos, insisto, vienen para quedarse y vienen, por tanto, para continuar trabajando en la administración. Cabe destacar, que más allá de las instancias electrónicas que entran, el Ayuntamiento de Valencia también apuesta por digitalizar aquellas que entran vía papel. Cerca del 95% de las instancias que entran en papel son digitalizadas, lo cual también supone avanzar en ese proceso de transformación digital, de agilidad, de transparencia que supone este nuevo paradigma. Lo mismo respecto a las visitas, también se han de los esfuerzos que hemos tenido que hacer en esta época y que seguramente, como decía, vamos a tener que seguir haciendo en el futuro. Como veis, la evolución es clara. Aquí tenemos una comparativa simplemente relativa al primer trimestre. A día de hoy, ya las instancias electrónicas son ya la mayoría, suponen la mayoría de las instancias que tramita el Ayuntamiento de Valencia. Estamos hablando del primer trimestre del 53%. Esto era difícil hace un año, cuando estábamos hablando del 33%, e impensable en el año 2014, cuando las instancias digitales suponían solo el 2%. Es decir, obviamente la pandemia, como digo, ha supuesto un acelerón a un proceso de digitalización. Hemos tenido todas las administraciones públicas que apretar ese acelerador, buscar los fondos necesarios para poder dar cobertura a estas necesidades, que no son gratis, tampoco son baratas, y por lo tanto reorientar también incluso los recursos humanos para poder hacer frente a esta situación. Me gustaría explicar algunas herramientas con las cuales hemos tratado de dar, o estamos tratando de dar respuesta a todos esos retos de los que hablábamos. Una de ellas es la nueva página web. Como decía, después de 20 años, Valencia estrena la nueva página web y esto, más allá de ser un punto final, que no lo es un nuevo principio, ya que nos permite trabajar en muchos frentes e incluir nuevas aplicaciones y servicios a la ciudadanía que hasta ahora no estaban disponibles, ¿no? Recientemente hemos estrenado pues, una consulta online de las bolsas de trabajo, ahorrando de esa manera también muchas consultas, o por ejemplo una aplicación de pago
también ahorramos colas y muchos trámites. Como digo, es un nuevo inicio, una nueva de ayuntamiento, pero que era necesaria y que después de 20 años, pues lógicamente ya tocaba. Hemos trabajado también, y os lo avanzaba antes, dentro de la estrategia Smart City, por dar una respuesta, en este caso además con una herramienta de ESRI, con un proyecto COVID-19 Valencia, que de hecho ha sido finalista, uno de los 3 proyectos más importantes de Europa y Central, por parte de una consultora tecnológica, por lo que se refiere a proyectos Smart City relativos a la seguridad. Fue muy importante dar información puntual, no solo de la situación, de la evolución de la pandemia, por lo que respecta a los datos de contagios, como me consta también que otras administraciones valencianas están realizando, sino también dar la información más clara sobre las normativas, las restricciones que cada vez han ido variando, o casi prácticamente semana a semana. Como repositorio todas las ayudas, subvenciones y recursos que la ciudadanía pudiera utilizar, e incluso desarrollar herramientas de geolocalización que pudieran orientar en aquellos momentos de la pandemia en los que la movilidad estaba restringida a 1 kilómetro, por ejemplo, pues poder orientar al ciudadano sobre cuál era el área y los horarios en los que podía salir a la calle y hasta qué límite, ¿no?, de la ciudad podía desplazarse. Un proyecto muy chulo que sigue vigente, que seguirá vigente hasta el fin de la pandemia, que esperemos que sea pronto. Trabajamos también con un portal, con un cuadro de mando ciudadano, un cuadro de mando que de hecho en breve vamos a renovar por completo, estéticamente y también funcionalmente. Valencia al Minut. Seguimos la estela de otras grandes ciudades. En la plataforma de ciudad tratamos de mostrar con paneles en tiempo real esta información para que la ciudadanía pueda utilizarla en su toma de decisiones. Esto no deja de ser un pequeño aperitivo, una muestra de los cuadros de mando ciudadano de los que después os explicaré. Os hablaba también de la sede electrónica, de la que ya hemos hablado. Continuamente somos conscientes de la necesidad de mejorar la usabilidad por parte de la ciudadanía. Otra herramienta también muy importante que está cogiendo mucha importancia, que también es de hecho una herramienta que utiliza tecnología de ESRI, es el Geoportal, un GIS municipal, un portal de geolocalización con más de 600.000 elementos georreferenciados, que ofrece diversos mapas, sistemas de mapas de información geográfica temáticos, tanto ¿no? En esta captura de pantalla tenemos el relativo a la ecología urbana, en el cual tenemos incluso georreferenciados y con información cada uno de los árboles de la ciudad, pero podríamos hablar de muchos otros, el de cultura, el de movilidad, por ejemplo, con todo el estado del tráfico, con las paradas de la MT en tiempo real, incluso con la ubicación de los autobuses en tiempo real, disponibilidad de parkings, disponibilidad de Valenbici, el servicio público valenciano de alquiler de bicicletas, etcétera, etcétera. Un portal, como digo, que también es usado a la interna para muchos proyectos transversales en toda la casa y que cada vez más nos pone nos muestra la importancia de no solo tener los datos, como tenemos, sino también de mostrarlos, de pintarlos en el mapa para poderlos utilizar, como digo, en la toma de decisiones también de los diferentes servicios municipales. Otra herramienta importante, desde luego, es la app. No hace falta que a nadie le explique cómo el Internet cada vez más se deriva a los dispositivos móviles. En este caso, la app Valencia incorpora muchas herramientas de geolocalización para que la ciudadanía pueda saber a cuántos metros está el contenedor de papel más cercano o cuándo va a pasar el próximo bus, entre muchas otras, o que puedan reportarnos, por ejemplo, una baldosa rota, una farola apagada o cualquier elemento anómalo en la vía pública, ¿no? Esta app, como digo, va a ser renovada, de hecho, en un par de semanas. Ha ido creciendo el número de usuarios. Pensamos que, bueno, obviamente está expuesta siempre a la mejora continua, pero que cada vez más va a ser una herramienta importante en la relación ciudadana entre administración y ciudadanía. Al final, el objetivo no es más que emular lo que la banca digital, de hecho, ya ha conseguido. Yo creo que muchos de nosotros hace mucho tiempo que no chafamos una sucursal bancaria y esto no sé si es bueno o malo, pero es, y desde luego nos relacionamos con la banca mediante nuestro dispositivo móvil,
queremos que ese ayuntamiento también pueda optimizar sus recursos y, por tanto, ofrecer la mayor comodidad a la ciudadanía. Otro proyecto con los que también tratamos de dar respuesta a estas situaciones serían los cuadros de mando de ciudad. En este caso son cuadros de mando internos que nos permiten ver la evolución y, mediante inteligencia artificial, realizar informes sobre los más diversos aspectos, ¿no? A la movilidad, a la lluvia, a la gestión de los residuos, etcétera, etcétera. Un proyecto muy importante que cada vez lo va a ser más, sobre todo el futuro paradigma, los KPIs, los indicadores, van a tener muchísima importancia. Vamos a dejar de hablar de sensaciones y vamos a hablar de datos. Datos que hay que saber trabajarlos, interpretarlos, mostrarlos, y es lo que pretende estos cuadros de mando de ciudad. Quiero en este caso hacer un apunte. Valencia es una de las 3 primeras ciudades del mundo que ha conseguido una doble certificación, tanto por la ISO como por la ITU, por lo que respecta al cumplimiento, al desarrollo de los objetivos del desarrollo sostenible. Esto cada vez va a cobrar mayor importancia, como digo, y en ese sentido pues tenemos un trabajo avanzado. Otra aplicación, como os hablaba antes, es una gestión de tributos, en este caso sin certificado digital, ya que aunque la legislación es la que es importante también quitar trabas, y en ese sentido la disponibilidad de un certificado electrónico aún supone una gran brecha para buena parte de la ciudadanía. Hay cuestiones como, por ejemplo, la petición de datos de certificados de padrón que se pueden realizar sin certificado. Y os daré un dato, no lo tengo aquí reflejado, pero solo en el primer trimestre de 2021 el Ayuntamiento de Valencia, vía web, ha expedido 100.000 certificados de padrón. En todo el año pasado fueron 200.000. Por tanto, os podéis hacer una idea en un contexto de ERTES, de ayudas, de muchas cuestiones, de muchos trámites administrativos, de cómo realmente el uso ciudadano es cada vez más mayoritario en ese sentido. Quería acabar simplemente dando algún apunte de algunos proyectos Smart City que estamos trabajando, de hecho, para ampliar en función de ese maná europeo que tiene que llegar en forma de fondos Next Generation, y básicamente lo estamos haciendo con el apoyo de 2 convocatorias de Red.es, 2 proyectos que suman cerca de 11 millones de euros y que se expresan en 2. Conecta VLCI, un proyecto de cerca de 6 millones de euros que tiene 17 iniciativas, no os hablaré de todas ellas, y un proyecto Conecta, por una parte, perdón, Impulso, por otra parte Conecta VLCI, que pretende convertir en inteligentes cerca de 194 edificios de la ciudad, comenzando por llevar la fibra que en algunos lugares aún no se dispone. Simplemente para que tengáis algunos ejemplos, os pondría el Fondo Social Eficaz, un software que permite tener alertas para evitar la pobreza hídrica, para combatir la pobreza hídrica y, por tanto, actuar rápidamente ante la posibilidad de impago por parte de alguien de sus facturas del agua, y que también nos ha permitido, por otra parte, reutilizado, acelerar y mucho los trámites de algunas subvenciones de vulnerabilidad social. Es importante entender que los proyectos Smart City no solo hablan de sensores, sino que también, teniendo de fondo el objetivo de la mejora de la calidad de vida, pues obviamente también tienen su componente social. Otro proyecto interesante e inteligente es el de aparcamiento inteligente. Vamos a sensorizar cerca de 1.060 plazas de carga y descarga, movilidad reducida y paradas de taxi, un proyecto que también en próximas semanas empezará a andar. Ya hemos concluido la instalación y vamos a permitir de esta manera que la ciudadanía pueda conocer el estado de una plaza, en este caso plazas de alta rotación, e incluso abrir la puerta a un futuro a poder hacer reservas de esas plazas. Por ejemplo, en el caso de la carga y descarga, algo bastante solicitado por el comercio y por las empresas de logística. Es importante explicar que esto, aparte de pintarlo en nuestras propias aplicaciones, lo ofrecemos también mediante APIs a terceros, de manera que las empresas de logística o los grandes portales puedan utilizar esta información y desarrollar sus propias aplicaciones. Otro proyecto también importante es el Wi-Fi for EU, este proyecto europeo en el que Valencia forma parte, que si bien económicamente es escasa la ayuda, estamos hablando de cerca de 15.000 euros, sí que nos permite
de alguna manera, superar esa legislación estatal que restringe mucho el uso el consumo de Internet público, la velocidad de conexión. Multiplicamos por 117 la velocidad máxima que nos permite la legislación española y Valencia tenemos ya más de 200 puntos repartidos por toda la ciudad de esta red europea que, como digo, también ha venido para quedarse y que pretende crear también, podremos ir a cualquier capital europea y poder conectarnos gratuitamente a esta red, tal y como lo podemos hacer en nuestra ciudad. Otro proyecto sería uno de los proyectos de gestión de residuos, sería la sensorética en contenedores. Particularmente estamos con un piloto en contenedores de residuos urbanos de las mal llamadas pedanías de los pueblos de Valencia, que nos permite saber si estos contenedores están llenos o vacíos y de esta manera evitar los desbordes y utilizar la inteligencia artificial para programar, optimizar las rutas de recogida, con lo cual también no solo evitamos desbordes o evitamos situaciones indeseables, sino que también pensamos en la sostenibilidad de esas rutas, evitando viajes innecesarios o modificando, avanzando esos viajes en el caso de que sea necesario. Tenemos el Valencian Minut, del que ya hemos hablado, tenemos ese geoportal, que además os invito a conocer, geoportal.valencia.es, lo tenéis también en la página web de Valencia, del Ayuntamiento, vais a verlo. Tenemos ese proyecto de edificios inteligentes y sostenibles, 194 edificios, mercados, escuelas, instalaciones deportivas y museos, en los cuales vamos a poder conocer los consumos, detectar cualquier fuga, mejorar la eficiencia energética o incluso procurar una reserva de salas, de espacios deportivos o de compra de entradas o abrirnos a la realidad aumentada. Un proyecto también muy ambicioso que está ahora mismo en fase inicial. Y otro ejemplo que aún no hemos presentado en público, que es el de los sensores ambulantes en autobuses. Queremos transformar parte de la flota de la MT en sensores ambulantes, sensores ambientales ambulantes, que nos den información sobre la humedad, sobre el ruido, sobre la contaminación, no solo en las estaciones meteorológicas o ambientales que tenemos en la ciudad, sino, como digo, de manera ambulante, con lo cual podemos rastrear y hacer mapas de calor en tiempo real del conjunto de la ciudad, ya que, pues como es obvio, los autobuses realizan una ruta muy completa por toda la ciudad y con ello, por tanto, vamos a poder mapear casi al completo la ciudad y tener datos, una serie de datos muy interesante, muy relevante a lo largo del tiempo, con el cual poder mejorar nuestra toma de decisiones. Tenemos muchos proyectos más, sensores de ruido, alumbrado inteligente, algún EDUSI para llevar recibo también en el barrio del Cabañal. No quería aburriros y, por tanto, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias, Pere. Lo has explicado todo muy bien. De hecho, me iba tomando notas sobre algunas dudas, pero según ibas avanzando en la presentación me ibas resolviendo. Me ha gustado mucho cuando hablabas bueno, es muy positiva la evolución, por supuesto, de vuestra sede electrónica y me ha gustado mucho cuando hablabas de quitar el tema de certificado digital para algún tipo de información que quiera acceder el ciudadano, porque efectivamente sigue siendo una barrera importante. Agradecerte la intervención y esperamos poder contar con vosotros próximamente. Muchas gracias. No sé si por tu parte quieres añadir algo, Pere. No, simplemente felicitar a esta revista por esta iniciativa, a Socinfo y también a los patrocinadores. Y bueno, y romper una lanza a favor de los eventos reales, de los eventos presenciales, porque creo que particularmente la gente del ámbito digital estamos un poco ya hasta el gorro, queremos vernos, queremos tocarnos, pero bueno, estamos también aprovechando esta tecnología para estar lo más cercanos posibles. Pronto seguro, seguro. Gracias. Hasta la próxima. Bueno, con la intervención de Pere Fuset damos por concluida la jornada de hoy sobre prioridades TIC de las administraciones públicas de la Generalitat Valenciana. Reiterar de nuevo mi agradecimiento a los patrocinadores, a Oracle y a ESRI,
a los ponentes, por supuesto, por colaborar siempre de manera desinteresada con nosotros y, por supuesto, al público por hacer posible estos encuentros de intercambio de experiencia en materia de lo digital. Muchas gracias y hasta la próxima.